Sobre el mercado de pellets español y sus próximos 5 años. Vale, lo primero, bueno, somos Abebión, nos conocéis perfectamente, hacemos muchísimas actividades, una asociación totalmente orientada al cliente final. Buscamos, nuestra misión desde el principio es buscar clientes a nuestros asociados y hacemos muchas actividades como esta Expo Bioenergía y otras que no son todavía tan visibles, pero que van a ser bastante visibles, y una de ellas es este Observatorio Nacional de Biomasa. Es un proyecto que empieza en 2009, es muy complejo, lo financiamos desde la asociación, pero al final lo que queremos es poner números, hacer un dibujo de cómo es el sector en España, sencillamente porque hay que explicarlo, hay que poder hacer lobby, hay que explicar a los políticos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los volúmenes de empleo, de consumos de pellets, de consumos de kilovatios térmicos con biomasa, etcétera. Todos los datos que pongo aquí son del observatorio y hay una conclusión clara. Voy a mezclar un poco de inglés y español porque he hecho como un copia-pega, pero se entiende bastante bien. Nuestro mercado de calor con biomasa está despegando. Es una cosa que la sentimos en la calle, vemos que Expo Bioenergía cada vez crece más, cada vez vienen más visitantes, vemos cómo nuestros asociados están ocupados, vemos cómo crece el número de pellet y en España esto está empezando a despegar. Estas son las cifras de los megavatios instalados en biomasa en los últimos, desde el 2010, ¿no? Desde que empezamos a tener datos en el observatorio. Es evidente que está en crecimiento. La cifra que tenemos hoy es de 6.000 megavatios instalados con biomasa. No está nada mal, pero lo importante es que crecemos 1.500 megavatios al año, con lo cual está cogiendo un ritmo bastante interesante. Si vemos dónde están esos megavatios, hay un claro driver de este mercado y que nos gusta mucho además que sea este, ¿no? Los 4 grandes sectores que manejamos en el observatorio son estos. Los district heating son muy complejos todavía, están empezando, pero bueno, lo tenemos ahí, es pequeñito. Los edificios públicos van creciendo también a un ritmo sostenido. Servicios, que son todos los servicios, siguen creciendo, pero la industria se desmarca como el gran consumidor de pellets. Y eso es una cosa que nos gusta mucho porque no es tan estacional como los otros, son volúmenes y escalas donde bueno, las rentabilidades son interesantes y esto está avanzando por ahí. Vamos a entrar un poquito más en el año 2013 y en cómo es cada uno de estos 4, nos metemos en los subsectores. Entonces, si cogemos los datos de 2013, cada uno de estos colores son los subsectores que manejamos en el observatorio. Bueno, vamos a empezar a explicar. District heating sería ese naranja, ese pequeñito que hemos visto ahí. El siguiente grupo son colegios, edificios públicos, polideportivos públicos, siempre de gestión pública, residencias de tercera edad públicas. Más o menos ese quesito, ese segmento sería esto. El siguiente tramo, que es el verde, el morado y el azul, todo eso son las industrias, son los principales clientes de esto están siendo industrias agroganaderas, industria relacionada con la madera y las industrias alimentarias, que están entendiendo muy bien el producto. Y bueno, lo último sería el sector privado, que serían esos 3, que serían servicios en general, edificios, pisos, ¿no? Pequeños district heating en pisos verticales y luego, bueno, ocio. Hoy, en España, estamos consumiendo aproximadamente unos 2 millones de toneladas de biomasa. Hoy. Y de esta, 20% son pellets, 80% son otras biomasas. Astillas, residuos agro, en general, cáscaras de frutos, oliva, etcétera, etcétera. Centrándonos un poquito más en los pellets, este es el mapa que publicamos en la revista Bioenergy International. Los colores, los circulitos en rojo son las plantas de pellet, los circulitos en verde son los centros logísticos del proyecto Biomasud que están empezando a certificar su producto, ¿no? A dar una calidad conocida y estandarizada. Le ponemos unos números. En 2014 tenemos 42 plantas localizadas en España. La mitad son plantas grandes, de más de 15.000 toneladas año. La capacidad de producción
ojo, capacidad. Ha sobrepasado este año el millón de toneladas en España, la capacidad, pero la producción real es mucho más baja, son 410.000 toneladas. Ahora lo vamos a ver sobre los años, que es una evolución interesante, y el consumo está un poquito por encima. Un dato que ya se había dado antes y que ha dicho Cristian, que era un 80%, es un 87% de los productores están certificados en M+. No, perdón, no de los productores, de la producción. Pero vamos a verlo sobre los años. Desde el 2006, cómo están evolucionando las plantas de pellets, ¿no? La capacidad y la producción. En verde, la capacidad. En azul, la producción. Esto, José Ignacio, los que hacen plantas de pellets lo conocen muy bien, ¿no? Siempre se dice que va a producir mucho, ¿no? Vivosskaya, el gran ejemplo ruso, y va a producir 900.000 toneladas, está produciendo 450.000. Porque es difícil poner la maquinaria a tope. Entonces, este es el escenario. La producción real serían 410.000 toneladas, más o menos. Pero bueno, hay un dato que está bien para la prensa, que es decir, por fin hemos pasado el 1.000.000 de toneladas de capacidad de producción. No sabemos por qué no se llega. Entendemos que por cuestiones técnicas, también entendemos que porque ahora estamos pasando un momento duro de suministro de materia prima. Pero bueno, pasa un poco lo que en Francia, que la producción se va solapando con el consumo. El tamaño del mercado, ¿no? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo son los consumos, las producciones, las importaciones y las exportaciones? Bueno, pues son estos colores. El azul y el verde es lo que hemos visto antes sobre los años. Vemos que la demanda es un poquito más alta que la producción, con lo cual somos, en teoría, un importador neto de pellets ahora mismo. Y es curioso porque hay un gradiente que nosotros mandamos pellet a Francia y les traemos de Portugal, ¿no? Entonces, como el mercado en Centro Europa es el que mejor está pagando el pellet y la logística pesa mucho en esto, pues hacemos todos así, vamos pasando pellets de un lado para otro y ahí tenemos el color rojo y amarillo que indica un poco esto. Es muy interesante cómo ha habido un cambio en Portugal brutal el año pasado, donde entendieron que había que certificarse en M+, porque tenían la calidad suficiente para atacar el mercado doméstico y le tenían al lado. Y la logística, la complicación de sacar un camión o sacar un barco, pues es bastante distinta. Entonces, entendemos que este flujo cada vez va a ir creciendo más y más. Y es una suerte porque son bastante buenos los pellets portugueses. Entonces, sobre M+, también hicimos una apuesta muy fuerte en España. Estuvimos desde el principio en M+, decidimos traerlo e implementarlo. Gracias a Dios, los productores españoles lo han entendido perfectamente. Tenemos 20 productores certificados, tenemos 10 traders. La evolución en las toneladas producidas con M+ es enorme y ahora mismo, si tienes una tonelada producida de M+ en España, la vas a acabar vendiendo, ¿no? Y es lo que realmente creíamos, que iba a marcar una diferencia. Es una diferencia de mercado, es una llave al mercado. Entonces, este es un repaso muy rápido sobre la situación de cómo está España hoy. Pero cuando nos juntamos y decidimos qué íbamos a hacer con el Congreso, dijimos, no, hombre, hay que mojarse un poco y vamos a hacer una proyección a años vista, ¿no? Vamos a hablar sobre el futuro, qué va a pasar en España, cómo va a ser España, el mercado del pellet y el mercado de la biomasa en España. Entonces, desgraciadamente, levanté la mano ese día y dije, Marcos, ¿lo vas a pensar tú? Yo cogí, me fui al periódico, busqué una pitonisa y la llamé y la dije, oye, vamos a tener una reunión porque yo tengo que dar una charla sobre qué va a pasar los próximos 5 años en España, necesito su ayuda, ¿no? Le importa que le haga una foto porque esto se lo tengo que contar a la gente. Entonces, esta señora, después de hablar con ella, me dijo, mira, esto es sencillo, vamos al observatorio, que ya tenemos unos datos, y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo le decía, pero vamos a ver, es que tengo que responder sobre si somos un país de pellets en sacos o pellet a granel. Esto es muy importante porque los que están invirtiendo en nuestro sector les sirve mucho estar orientados. Yo me estoy gastando un dinero en recibir los auditores y en tener mi M+ y en mis sacos. ¿Sigo por ahí o va a venir otra certificación que me cambie este paso y tenga que ver a más gente y gastar más dinero? Y a ver si voy a montar una planta y luego no vendo los pellets, porque no se instalan calderas, no se instalan estufas, no se instalan. Bueno, pues esta señora, que me entendió bastante bien, me empezó a dar datos.
el consumo de pellets en España está en ruta. O sea, estas son proyecciones que vamos haciendo durante los años y va muy bien revisar qué dijimos en 2011, porque muchas veces nos sentamos ahí y qué ponemos en el número, ¿no? Y al final vas poniendo números y ves que, bueno, en 2015 estaremos en 450.000, más o menos. Creemos que un poquito más que esto. Ya estamos indicando que en 2020 pasaremos el 1.000.000 de toneladas de consumo. Creemos que va a ser un poquito más. ¿Cómo va a ser ese consumo? Bueno, pues, ¿cómo son los equipos que se están instalando? En rojo, las calderas pequeñitas en casa. En azul, las calderas de más de 50 kilovatios, ya como el siguiente tramo, ¿no? el tramo un poquito más industrial. Vemos que es curioso cómo van creciendo. Esto es por número de equipos, no es por potencia, pero se venden más o menos las mismas unidades de las dos. Es muy curioso, pero entonces me dijo la pitonisa, espera, que está saliendo en la bola algo, y sale las ventas de estufas que las ponemos al lado, ¿no? Entonces cambia la escala completamente. O sea, las líneas de abajo, la roja y la azul, siguen siendo las mismas, pero lo que sí está pasando en España es que es muy claro que estamos vendiendo estufas. Y se están vendiendo muchísimas estufas. Muchas. Y además, hay una cosa interesantísima sobre las estufas, que la dijo Marco Palazzetti el otro día, que yo no sé si alguien tiene una estufa en casa. Yo la tengo en el salón. Entonces, cuando me puse a informarme, ¿no? Es como comprar el coche en casa, me pongo a informar sobre la estufa, busco tal, no sé. Y al final, cuando digo, este modelo, se lo comunico a mi familia y me dice mi familia, no, ese modelo no, es feísimo. ¿Cómo vas a poner eso en el salón? Esto no es así, no. Vamos a buscar uno bonito. Y entonces al final montamos uno que no era ni el más eficiente ni tal, pero era chulo y estaba en casa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que las dos rayas de abajo las dirige el instalador, el hombre de confianza que estás allí. Pero esta otra raya las están dirigiendo las mujeres. Entonces, cuando una mujer decide que hay que tener una estufa en casa, hay que tenerla. Y cuando las mujeres se ponen a llevar algo adelante, lo llevan, ¿no? Entonces, las estufas de pellets van a estar. Y creemos, de hecho la pitonisa lo decía también, las estufas de pellet van a instalarse cada vez más y más y más. Y esto ya nos está indicando hacia dónde vamos. Estamos yendo a un modelo, lo que hemos estado viendo, muy parecido a Italia, ¿no? ¿Seremos un mercado de pellets o ensacado? Pues prácticamente ya lo he respondido. Hoy ya somos el 70% sacos, un 30% a granel, hoy. Y esto va a seguirá creciendo. Seguirá creciendo. La digo, oye, ¿habrá más demanda que oferta? Bueno, pues tenemos una proyección sobre lo que vamos a consumir y lo que vamos a producir a 2020. Estos datos los llevamos unos años haciendo y vamos más o menos acertando. Y lo que sí que parece es que es probable, la raya de arriba discontinua, vamos a olvidarnos de ella, pues la capacidad de producción, pero sí que parece que el consumo va a crecer un poquito más rápido que la producción. Esto es lo que parece. No sabemos cuánto, pero sí que está indicando que al final nos vamos a tener que ir a modelos parecidos a lo que pasa en Francia, pasó en Italia, está pasando en Francia. ¿Qué pasará? Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con nuestra capacidad de producción? ¿La podremos poner en marcha toda o no? Realmente es un concepto técnico que no es posible producir más. Pues todavía no lo sabemos, pero en pocos años lo veremos, ¿no? Más, recuerdo cuando Italia era como España, que era hace bastante poco. O sea, Italia tenía el tamaño de España hace muy poco. Y fijaros, ahora son 3,5 millones de toneladas. Es una verdadera salvajada. Pues ahí estamos. Otro dato importantísimo, y es que en el panel se dice que en 2020 consumiremos 4.653 TEPs. Nosotros creemos que va a ser un 300% más, por cómo vemos las cosas, pero lo más importante es que vamos a generar un montón de trabajo, y esto lo estamos radiografiando en el observatorio, ¿no? Aproximadamente hoy el sector tiene 13.000 empleos. En 2020 tendremos 15.000 empleos más, prácticamente 30.000 empleos en el sector de la biomasa en calor, porque la generación eléctrica ya sabemos cómo está. Lo mejor del mundo es que todavía, a pesar de que nos da un poco de envidia Italia con esos 1.500 euritos para la estufa o los 4.000 para... A nosotros en principio no lo queremos, no nos gusta, ¿no? Vamos a dejar que el mercado vaya conduciéndolo porque el mercado es lo más sólido si lo está llevando, ¿no? Conclusiones.
y esta es la mejor noticia porque ya estamos acabando. Somos un mercado de sacos y lo vamos a seguir siendo. Esto parece bastante claro. Enplus va a dominar el mercado a medio plazo. O sea, tranquilos los que estáis en Enplus, estaremos ahí defendiéndolo y la presencia de Estados Unidos, Canadá, Japón en el proceso de generación de Enplus es algo muy indicativo. Enplus va a estar ahí un tiempo. No es claro, no es muy claro, pero podríamos ser un importador de pellets. O sea, que las alarmas de que se producen pellets en Estados Unidos no son malas, lo ha dicho Annalisa. Menos mal que esto está pasando, porque si no Italia no podría estar consumiendo tanta biomasa. Ya lo hemos mencionado, que estamos evolucionando a nuestros vecinos. Como nuestros vecinos, generaremos 30.000 empleos en 2020 y esto yo creo que ya es una cifra considerable porque son empleos rurales, verdes, de los chulos y encima generando una energía local, que no traemos desde fuera. Y nada más. Gracias y que la fuerza os acompañe, la bioenergía os acompañe.